Muy buenas tardes, muchachos, o noches o días, dependiendo de qué horas están viendo esto. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de termodinámica y vamos a ver ahora el concepto de trabajo en termodinámica, muchachos. Nosotros ya hemos visto diferentes tipos de trabajo a través de diferentes cursos que ustedes han visto. Quizá el más usado es el que ustedes conocen en mecánica, que básicamente es cuando el trabajo se define como la fuerza por distancia. Sin embargo, en termodinámica es un poquito más engañoso este concepto, se podría decir, y tenemos que verlo de diferente manera, ¿no? Primero, antes de empezar, vamos a empezar a ver lo que es la primera ley de la termodinámica, un poquito, posteriormente vamos a ver un poquito más acerca de esta, pero vamos a empezar a ver la primera ley de la termodinámica, ¿ok? Para entender justamente este concepto de trabajo. Entonces, por la primera ley de la termodinámica, vamos a suponer, muchachos, que yo tengo un émbolo, ¿sí? El cual está unido pues a un motor o a lo que sea, y tiene muchos pesitos, ¿no? En esta parte de aquí, ¿sí? Pequeñitos, de diferentes masas, ¿sí? Si yo elimino alguno de estas pesitas, muchachos, de aquí, entonces yo lo que va a pasar es que completamente este émbolo va a pasar a tener otra posición de equilibrio, ¿ok? Aquí vamos a tener otra vez unos émbolos, ¿sí? Entonces recorrió justamente esta distancia. Si nosotros pensamos, ¿sí?, que este sistema es cerrado, es decir, que no transmite masa, si nosotros suponemos que este sistema tiene una presión, un volumen y una temperatura, ¿sí? Entonces, nosotros si hacemos una especie de balance energético, es decir, si vemos cuál es la energía que puede transferir, es que nosotros no tenemos energía cinética, nosotros no tenemos energía potencial, nosotros estas cosas tenemos cero, ¿sí? Pero sí tenemos el estado de energía propiamente a estas condiciones, y esto va a ser igual a la cantidad de trabajo, definiendo trabajo como pasó de una presión 1 a una presión 2 y a un volumen 2, en este caso este émbolo, ¿sí?, más el calor que pudiera haber absorbido o haber emanado, ¿sí? Puede ser cero. Entonces la primera ley de la termodinámica más simplemente nos dice que la energía interna, es decir, la energía que tiene este sistema propiamente, simple y sencillamente por el hecho de ser un sistema, ¿sí?, va a ser igual al trabajo más el calor. Si nosotros manejamos esto de manera diferencial, ¿sí?, surge un problema, muchachos. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Esta diferencial de aquí de U, ¿sí?, solamente depende, en este caso, del principio y fin de línea. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el sistema a una presión, a un volumen y una temperatura, y posteriormente yo tengo ese sistema a otra presión, a otro volumen y a otra temperatura, a mí no me importa cómo llegué de este sistema 1 a este estado 2, ¿sí? Yo al integrar me queda simple y sencillamente, como quien dice, la diferencia de estos dos, ya que supongo que al pasar de ese estado 1 a este estado 2 lo hace a través de una trayectoria en equilibrio. Sin embargo, cuando se habla de calor y se habla de trabajo, tenemos un problema, ya que al integrar una diferencial inexacta, como son estas dos diferenciales inexactas, sí tengo que saber exactamente cómo fue la trayectoria, porque no es lo mismo si la trayectoria es de esta manera, ¿sí?, pues en este caso el trabajo va a ser el área bajo la curva, no es lo mismo a que si trabaja de esta manera, donde el área se va a incrementar. Pasa algo similar con el calor. Entonces, la primera ley de la termodinámica, básicamente lo que me dice es que la energía se conserva, ¿sí? Sin embargo, esta ley no me permite, hasta cierto punto, describir el sistema matemáticamente hablando, o predecir en el tiempo el sistema, o predecir el estado 2 de equilibrio del sistema, ya que tiene diferenciales exactas y diferenciales inexactas, ¿ok? Entonces, a lo largo de este curso, muchachos, o gran parte de este curso lo vamos a dedicar a cómo hacer que tanto la diferencial de W como la diferencial inexactas de calor, ¿sí?,
la transformemos de una diferencial inexacta a una diferencial exacta. ¿Ok? En ese tenor o en ese sentido, muchachos, el trabajo termodinámico lo podríamos ver hasta cierto punto como el trabajo que yo necesito para eliminar una restricción y que pase del estado 1 al estado 2. ¿Sí? La manera más fácil de entenderlo, quizá, sería que si yo tengo, por ejemplo, un sistema que está a una presión 1, a un volumen 1, en un tiempo, una presión 2 y un volumen 2 separado por una membrana, y tengo aquí un cerrojo, yo abro este cerrojo, ¿sí? Y posteriormente voy a pasar a un estado donde tengo una presión 3 y un volumen 3, que va a ser diferente a esta presión 1, a este volumen 1, a esta presión, a este volumen 2, va a ser diferente a esta presión. Bueno, los volúmenes, pues es evidente que va a ser conservativo, pues va a ser la suma de los dos, sobre todo si parto del hecho de que se sume. Sin embargo, las presiones iban a ser completamente distintas. Entonces, hasta cierto punto, estas restricciones, ¿sí? El proceso o esta restricción, para eliminar esta restricción, vamos a necesitar un trabajo, y el sistema puede generar un trabajo o puede absorber un trabajo, ¿sí? Entonces, existen diferentes tipos de trabajo en termodinámica. También de aquí, bueno, el concepto de restricción también se le llama grados de libertad, y vamos a verlo un poquito más adelante. Pero el trabajo que nosotros normalmente conocíamos, ¿sí?, de manera exacta, se puede definir como una F multiplicada por una diferencial de lambda, ¿sí? Donde F es igual a una variable termodinámica ¿ok? Generalmente esta variable termodinámica es intensiva, es decir, no depende de la masa, y generalmente este diferencial de lambda, ¿sí?, es una variable también termodinámica, pero generalmente esta variable termodinámica es extensiva. ¿Ok? Esta variable termodinámica generalmente también es extensiva, y entonces por lo consiguiente la multiplicación de la variable intensiva por una variable extensiva generalmente nos da algún tipo de trabajo. ¿Por qué? Se estarán preguntando ustedes. Hasta cierto punto estarán diciendo, bueno, es interesante la propuesta que estamos haciendo. Sin embargo, esto exactamente cómo funciona. Para que lo entiendan más o menos así, por ejemplo, nosotros si tenemos un sistema en donde este sistema tiene una superficie, ¿sí?, y posteriormente nosotros hacemos, en este caso, tiene una presión y un volumen, ¿sí?, eliminamos algún tipo de restricción, entonces esta cosa iguala su presión y su volumen ahora con el entorno. ¿Qué fue lo que sucedió, muchachos, aquí? Lo que sucedió fue que un cambio desde una presión 1 hasta una presión 2, ¿sí?, en este caso presión 1, y posteriormente acá vamos a tener la presión 2 y el volumen 2, ¿sí?, de una diferencial de S sobre una diferencial de S por una diferencial de N, ¿sí?, donde la diferencial de S tiene que ver con el cambio, en este caso superficial de la presión, y el diferencial de N tiene que ver con el cambio longitudinal de la presión. La superficie por una longitud es igual al volumen. Entonces yo puedo definir a este trabajo, ¿sí?, como en este caso el trabajo se le llama diferencial de trabajo, a presión por diferencial de volumen. ¿Ok? En este caso va a ir desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Aquí va a ir desde, bueno, en este caso va a ser sobre una superficie, ¿sí? Me equivoqué. Sobre una superficie. Entonces, muchachos, yo puedo definir, en este caso, el trabajo justamente como ese diferencial. ¿Ok? Entonces, si se fijan aquí, la ventaja que tiene al definir de esta manera el trabajo es que yo ya no dependo de la trayectoria,
Si yo tengo el estado de equilibrio 1 y posteriormente el estado de equilibrio 2, yo puedo calcular un trabajo. Ahora bien, esto es con un guiño en el ojo. Recuerden lo que yo había dicho en termodinámica desde el principio. En termodinámica, o los cálculos que podemos hacer en termodinámica, siempre es el equilibrio. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Pongámosle nombre y apellido a esto. Vamos a suponer que esto sea un globo, ¿sí? Entonces ese globo lo inflo yo y llega a una presión y a un volumen. Vamos a suponer que está dentro de una caja, ¿sí? Esférica, ¿sí? Entonces, si yo rompo ese globo, ¿sí? Yo lo hago pichándolo con algún tipo de alfiler, lo que va a pasar es que inmediatamente se va a expandir, ¿sí? Inmediatamente. Entonces se va a explotar y se va a expandir. El trabajo de esa expansión yo no podría calcularlo. Yo solamente podría calcular un trabajo suponiendo que yo hago un pequeño orificio y que poco a poco voy sacando el aire. ¿Esto qué quiere decir? Que la presión y el volumen van a pasar a través de estados de equilibrio. Vamos a suponer que esta sea la presión 1 y el volumen 1, que estemos aquí. Entonces, por lo consiguiente, bueno, voy a ponerlo mejor acá a este lado, en 1 y volumen 1, ¿sí? En este caso, el volumen va, vamos a ponerle aquí volumen y presión, nada más para poder hacer el dibujo. En este caso, la presión va a disminuir y el volumen va a aumentar, ¿sí? Entonces, tenemos una presión 2 y un volumen 2. Y yo lo que estoy suponiendo es que vamos pasando por estados de equilibrio, ¿sí? Y que todos estos puntos existen y que yo puedo integrar a través de toda esta línea. En pocas palabras, que existe un límite, en este caso, o digamos que existe un tiempo para que se relaje el sistema y llegue a su estado de equilibrio, posteriormente otro tiempo para que se relaje y llegue a su estado de equilibrio, y yo lo que voy haciendo es que voy calculando todos los equilibrios. Si yo quisiera hacer termodinámica fuera del equilibrio, muchachos, yo no lo puedo hacer a través de la termodinámica clásica. Yo solamente lo puedo hacer a través de la termodinámica moderna, o lo que es lo mismo a través de la termodinámica estadística, ya que en la termodinámica estadística sí puedo hacer procesos fuera del equilibrio, sin embargo en la termodinámica clásica siempre voy a estar en procesos dentro del equilibrio. Ahora, cabe resaltar una cosa que es interesante. Para efectos prácticos, ¿sí? Es decir, si yo quiero calcular el rendimiento óptimo de un carro, o yo quiero calcular los estados de equilibrio que pasan cuando destilo algún tipo de bebida alcohólica, por ejemplo, ¿sí? Si yo calculo el trabajo en equilibrio, el trabajo en equilibrio va a ser mayor que el trabajo en no equilibrio. Entonces, por lo consiguiente, muchachos, yo tengo un límite físico que nunca va a pasar ese límite físico, ¿sí? Entonces, por lo consiguiente, si yo calculo un trabajo hecho por una turbina a través de estados de equilibrio, ese va a ser el trabajo máximo que va a poder realizar esa turbina. Yo no voy a poder hacer que esa turbina haga un trabajo más grande que ese trabajo. Siempre voy a estar en ese límite. Y ese límite me lo da la termodinámica clásica. Por esa razón, muchachos, muchos de los procesos, muchos de los, ¿cómo podríamos decir?, de ingeniería que se utiliza de manera moderna, utiliza la termodinámica clásica en lugar de la termodinámica estadística, aparte de los problemas computacionales que exige. Pero suponiendo un mundo ideal donde las computadoras son superpotentes y superpoderosas y que pueden calcular cualquier cosa, cuando yo calculo el equilibrio, las cosas, yo tengo un límite físico que me dice, hasta ahí puedes dar, más allá de eso no puedes dar, entonces siempre va a ser menor a eso. Entonces, si yo necesito añadir o quitar calor a un proceso para poder realizar algún tipo de maniobra en temperatura, en presión o en volumen, o en campo eléctrico o en campo mecánico, etcétera, 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 entonces este límite físico me va a permitir decir, ok, si tú le metes tanto calor, te aseguras por fuerza de que vas a llegar a lo que tú quieres. Puede ser que ocupes poquito menos, pero te aseguras que puede llegar, ¿sí? Nunca va a ser más o nunca va a ser menos, ¿ok? Entonces, al igual que definimos el trabajo PV, ¿sí? Podemos definir, por ejemplo, el trabajo de, en este caso,
de agarrar un alambre y estirarlo, ¿sí? Entonces yo al aplicar una tensión sobre ese alambre se va a elongar y entonces me va a producir un trabajo que va a ser el trabajo de elongación. Lo puedo trasladar también, ¿sí?, a una superficie, es decir, yo a una área le aplico una tensión y en este caso A pues va a ser el incremento de la superficie. No solamente incremento, también puede ser decremento, ¿sí? Yo también puedo tener, por ejemplo, el trabajo eléctrico. Normalmente, muchachos, en sus cursos normales de termodinámica, bueno, en la mayoría de los cursos clásicos de termodinámica, generalmente nomás se ve el trabajo PdV y generalmente este tipo de trabajo no se ve. Sin embargo, también son áreas que se pueden estudiar desde la termodinámica, ¿sí? Eléctrico y magnético. Entonces me queda aquí H, ¿sí? Donde H es el campo magnético y mu es la magnetización y E es el dieléctrico y P es la polarización. Estos dos campos se utilizan mucho en estado sólido, ¿sí? Básicamente, o en materia condensada, y pues básicamente tiene que ver justamente con los dieléctricos y con los campos eléctricos. Si yo tengo un material, generalmente un material magnético, el material magnético está conformado por cristales y esos cristales se pueden alinear, ¿sí? Cuando es una alineación, cuando tiene una cristalinidad, ¿sí? Se pueden ordenar para formar, en este caso, campos eléctricos, ¿sí? En este caso, campos eléctricos. Va a formar campos eléctricos. Y este trabajo tiene que ver justamente con switchar estos campos eléctricos. Es decir, que si pasa de menos a más, pase de menos a más, de menos a más, de más a menos, de menos a más. Entonces, al yo switchar este tipo de materiales, este switcheo que estamos hablando de aquí, es ese trabajo que yo estoy haciendo para poder switchar ese sistema. Y yo puedo hacer el equivalente con, en este caso, con materiales magnéticos, ¿sí? Y yo puedo switchearlos, en este caso, sur, norte, sur, sur, norte, norte, sur. Entonces yo puedo switchear también estos campos magnéticos a través de un campo eléctrico, en este caso, o de un campo polarizado. Tiene que ser un campo polarizado, tiene que tener dirección ese campo polarizado y debe ser la dirección opuesta a la cual yo quiero polarizar, e igual el campo de magnetización que también tiene que tener dirección, ¿sí? Por lo consiguiente, por eso estos son vectores. Ustedes quizá ya habrán podido intuir, ¿sí? En este caso, en estos casos, que al igual que existe una ecuación de gas ideal, existe una ecuación en este caso podemos decir, de cristal dieléctrico ideal, y existe una ecuación de cristal magnético ideal, ¿sí? Entonces, por lo consiguiente, existen esas, las cuales van a depender de la temperatura, en este caso de la magnetización y del campo magnético y magnetización, y van a depender del campo dieléctrico y de la polarización, y generalmente también dependen de la temperatura. Entonces, al igual que como nosotros dijimos que en este caso el gas ideal es igual a PV igual a nRT, de igual manera existen ecuaciones, ¿sí? En este caso de comportamiento magnético ideal y de comportamiento dieléctrico ideal, ¿no? A generalmente se le llaman ecuaciones de Curie-Weiss, y es la teoría de Curie, básicamente nos da el comportamiento de los ferroeléctricos en equilibrio, ¿ok? Que es un área pues que muy estudiada, ¿sí? Y el comportamiento, no recuerdo cómo se llama la teoría, pero básicamente nos da el comportamiento de lo que son los materiales ferromagnéticos, ¿sí? Básicamente estas dos, ¿sí? Nos permitieron
desarrollar hasta cierto punto todas las teorías que nosotros tenemos de cómo borrar y almacenar información entre los discos duros, ¿sí? Esto nos permitió completamente desarrollar, en este caso, la tecnología de CD, y esta nos está permitiendo desarrollar la tecnología de disco duro de estado sólido. Entonces, básicamente esa es la importancia que tenemos. Termodinámica, pese a que es termodinámica clásica, aún así todavía se siguen desarrollando muchas aplicaciones porque en ocasiones es mucho más fácil de controlar estas ecuaciones que controlar efectos cuánticos, ¿sí? Entonces, pues básicamente la termodinámica clásica todavía hasta la fecha sigue estudiándose, ¿ok? Y por último, pues otro tipo de trabajo que también se puede estudiar desde la perspectiva de termodinámica es lo que nosotros le llamamos el trabajo químico, ¿sí? ¿Sí? Y básicamente ese trabajo, ¿sí? Es de esta manera, ¿sí? Donde mu y es el potencial químico y Ni es los moles, ¿sí? Bueno, básicamente este trabajo se utiliza muchísimo en química, sí, todavía en la actualidad, y pues básicamente se utiliza cuando nosotros tenemos reactores químicos. Básicamente un reactor químico, muchachos, no es otra cosa más que transformar una sustancia en otra a través de una reacción química, ¿sí? Entonces, si yo tengo una sustancia A, la sumo a una sustancia B, me puede dar un compuesto AB, ¿sí? Entonces, para que esta sustancia A y esta sustancia B se rompan y puedan formar la sustancia AB, se necesita energía. Y generalmente esa energía está relacionada con el potencial químico, ¿sí? Entonces, básicamente es como, esto lo podrían entender como el límite físico donde la sustancia se rompe y entonces puede producir otras sustancias. Está implicado aquí cambios de moles, porque generalmente, bueno, en este caso la sustancia AB es una sustancia muy sencilla, pero yo tengo un mol de este, más un mol de este. ¿Cuántos moles de este me producen? ¿No? En este caso me producen un mol de este, pero puede haber sustancias que no, o reacciones químicas que no sean estequiométricas y que haya una transformación de moles, ¿sí? Entonces, hay un cambio de moles generalmente, porque aquí tengo 2 moles de las sustancias, aquí solamente tengo un mol de la sustancia, ¿no? Entonces, se integra sobre toda esta superficie y gracias a esto es que tenemos pues, prácticamente todos los compuestos que actualmente podemos encontrar, ¿no? En la naturaleza. Es decir, a partir de cosas muy básicas como carbón, como agua, como algunos tipos de ácidos, nosotros podemos hacer pañales, podemos hacer playeras, podemos hacer lentes, podemos hacer todos los polímeros que se puedan imaginar, podemos hacer casi todas las sustancias químicas que se puedan imaginar, debido a que justamente esta teoría nos permite también el desarrollo de los reactores, ¿no? Entonces esa es la importancia más o menos de lo que es el trabajo. En otra sesión que les voy a grabar, les voy a dar un poquito de ejemplos de trabajo y posteriormente empezamos con la primera ley de la termodinámica y con sus aplicaciones.